Se llama conocimiento y dominio propio. ¿Ok? ¿Cómo es? Conocimiento y ¿qué? Y demonio propio. No, mentira. Dominio propio, no demonio propio. ¿Listo? Y hay algo muy importante, es que el Señor quiere que precisamente nosotros tengamos conocimiento de su palabra, y no solamente de su palabra, pues la palabra refleja lo que Dios es, y Dios anhela que nosotros le conozcamos a Él. Pero muchos decimos, yo conozco a Dios. Bueno, hasta cierto punto conocemos algo de Dios o distinguimos a Dios, pero el Señor quiere que tú le conozcas. Y además de eso, no solamente el conocimiento va a producir en nosotros un dominio propio. ¿Qué es eso, pastor, del dominio propio? Bueno, ya lo vamos a conocer a través de la palabra. Pero antes, yo quiero que tú veas un video muy especial que preparamos en esta noche. Así que vamos a estar pendientes. La tentación vuelve a entrar por la puerta del aula en forma de tarta de chocolate con nata. Yo voy a dejar esta tarta un momento aquí. Tengo que salir. No podéis tocarla, ni comerosla, ni nada, ¿vale? La voy a dejar aquí. Vale. Y ahora vuelvo. Tienen la clara indicación de no tocar la tarta. ¿Obedecerán la norma? Y yo mira lo que hago. Pero la falda no hace eso. Esa falda no hace eso. ¿Así? Y así. Así. Y así. Que no caes. Siempre que pues. ¡Chicos! Perfecto. ¡Mirad lo que hago! Uno tiende a pensar, y es un error de los adultos, incluso de los psicólogos evolutivos, tiende a pensar que un niño más maduro desde el punto de vista cognitivo, sociocognitivo, como es Marisol, va a tener más resistencia a la tentación. Y vemos que no ha sido así, ha sido la primera. ¡Qué buena pinta tiene! ¡Oye! ¡No sé! ¡Vamos a la arriba! Es buenísimo. Le está controlando. Ahora sí se van a dar un festín. Pues yo tampoco. Venga. Yo tampoco lo voy a chupar. Ni yo tampoco. Ni yo. Lo vamos a cuidar, ¿eh? A cocinar. Chiqui. A cocinar. Eric es un niño con las normas muy interiorizadas y además con un deseo de acatarlas. Es decir, que no es un niño rígido a pesar de que tiene muy interiorizadas las normas. Entonces lo vemos ahí cómo sufre, viendo que los demás van a meter el dedo en la tarta o que lo están haciendo ya. Cómo con su cuerpo intenta evitar la transgresión de la norma del otro, no, porque él no lo va a hacer. Ok, listo. Y bueno, acabamos de ver en este video precisamente cómo es la tentación, ¿no? Y la tentación comienza con simplemente, pues Dios nos habla acerca de que debemos cumplir algunas órdenes. Y Dios no es que no quiera de nosotros darnos del pastel, era solamente esperar. Pero nosotros como seres humanos no queremos esperar que venga ese pastel, sino lo queremos probar, ¿no? Y lo peor de todo es que ese pecado es un pecado colectivo. Como ustedes pueden ver, si una persona lo hace, el otro dice,
Sí se puede hacer, ¿sí? Y empieza a meterle también el dedo a ese el dulcecito y empezó con algo mínimo, ustedes lo vieron, ¿no? Como esta muchachita empieza así por los bordecitos a estar, empezó la mirada primero. Y ¿sabes algo? Así es la tentación. Dios no quiere el mal para nosotros. El problema es que nosotros queremos acelerar los tiempos, queremos acelerar la bendición para nuestras vidas. Y Dios nos dice a veces, espera, ten paciencia, aguarda. Yo lo que quiero para tu vida es un bienestar. Quiero que conozcas realmente quién soy yo, ¿ok? Y cuando no tenemos el pleno conocimiento de lo que Dios nos puede dar, es cuando no nos sentimos seguros. Por eso nos adelantamos ante la tentación, nos adelantamos diferentes procesos de nuestra vida y probamos hasta que caemos en la tentación por completo. Amén. Entonces, este video nos refleja a nosotros cómo es realmente como el corazón del hombre y la naturaleza del hombre. Somos seres humanos que somos llevados por la naturaleza que pecaminosa, habla la palabra, pero Dios quiere transformar esa naturaleza pecaminosa en otra persona totalmente diferente. Amén. ¿Cuántos están aquí conectados? Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? Así que hay una proporción de Dios que quiere darnos a nosotros. Muchos de nosotros decimos, pastor, yo no soy capaz ante la tentación. Y muchos dicen, pastor, yo siempre caigo en las groserías, caigo en el mal genio, caigo en mi mal carácter y no soy capaz de hacerlo. No soy capaz de aguantarme o tener un dominio propio. Pero la palabra de Dios dice que porque Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? No nos ha dado espíritu de cobardía. Y hay algo muy importante. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene ese espíritu? Dios. Y quiere dárnoslos a nosotros. El problema es que muchos de nosotros caemos en la tentación y en el pecado constantemente es porque no buscamos la fuente del que nos puede dar el espíritu de valentía, que es el Señor. Para poder decir no. Dice la palabra de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cada vez que yo nombro la palabra dominio propio, se me viene a la mente un caballo que tiene, ¿cómo se llama esto? Lo que tiene el caballo ahí en su... ¿Las riendas? ¿Sí? No, las riendas son las de... Bueno, el freno, sí, de eso. Eso tiene un nombre más técnico. Pero bueno, el caballo tiene el freno, ¿sí? Y es así mismo que usted debe colocar ese dominio propio en su vida. Pero muchas veces no somos capaces. Uno dice, pastor, yo me quiero controlar, pero siempre resulto haciendo el mal. Yo quiero hacer el bien y conozco lo que dice la Biblia, pero siempre resulto haciendo el mal. Y es porque hay algo que nos está liderando. El domingo yo expliqué acerca de lo que es la carne y el espíritu. Que muchas veces la carne es la que nos gobierna a nosotros. Yo les colocaba un ejemplo. ¿A cuánto les gusta ver series de Netflix? A mí, sí. Películas. Ok, bueno, dirán uno, no, yo trabajo todo el día de más que serie ni que nada. Pero ¿qué es lo que más le gusta a usted? Ah, no, a mí me gusta comer, a mí me gusta dormir, dirán otros. Y esos son los deseos de la carne, constantemente. Cuando yo te digo, vamos a orar, inmediatamente, automáticamente de su ser dice, no, yo no quiero eso. Vamos a hacer un ayuno, no, porque es nuestra carne la que nos está gobernando. Amén. Y así pasó como esos niños. Cuando somos gobernados por la carne, cualquier tentación, así Dios nos diga, espera, caemos como papaya picha, ¿sí? Y es ahí donde realmente caemos en medio de la tentación y nos vamos para el infierno. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, más la obediencia con Dios es vida, vida en abundancia. Amén. Por eso quiero tocar el primer punto en esta noche y es, adquiere conocimiento. Cuando yo tengo conocimiento, hay más fortaleza en mi vida o en mi alma. Conozco cómo es Dios. Muchas personas creen que Dios es un Dios que quiere vengarse de la vida de las personas, que está detrás de una nube esperando a ver quién falla para caerle como un rayo. Y ese no es Dios. Dios es un Dios de amor. Dios lo único que quiere para ti es realmente levantarte, restablecerte, hacer que tu vida sea mucho más feliz. Pero nosotros somos los que queremos buscar en la felicidad. Y al tener y tomar nuestras propias decisiones, ¿qué hacemos? Fallamos en muchos ámbitos de nuestra vida, en muchos momentos. Yo hablaba en esta semana con un amigo. Este amigo entró en unos negocios en los cuales se empezó a multiplicar y a ver el dinero fácil, ¿ok? ¿Y a quién no le gusta el dinero fácil? Era una plataforma que se multiplicaba el dinero constantemente. Pero Dios tocó su corazón y él decía, Deimar, no estoy haciendo esto bien. Porque cuando hay multiplicación, yo anhelo ganar cada vez más.
O sea que para mí 100,000 pesos ya no era absolutamente nada, sino se convirtieron en millones y en millones. Y él pudo descubrir que el corazón del hombre sí puede cambiar en algún momento de nuestras vidas. Uno puede decir, yo no voy a hacer esto, pero cuando llega la tentación, ¿qué? Y ahí es donde uno cae. Cuando está la tentación al frente de nosotros, como estuvo esa tentación al frente de los niños, una tártara y más la crema. Ustedes vieron la cara de la primer niña que estuvo ahí, una monita. Apenas, como que se le abrieron los ojos, ¿sí? Y uno babea por la tentación, pero como dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen a mí. Todo me es lícito. La Biblia nunca prohíbe absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos tomar lícitamente. ¿Ok? Me son lícitas, pero ¿me conviene a mí hacer esto? ¿Me conviene caer en fornicación? ¿Me conviene a mí tomar? ¿Me conviene hacer diferentes cosas? Y ahí es donde perdemos realmente el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. ¿Sabes algo? Te voy a dar una revelación. En los cielos hay una agenda. Hay una agenda escrita con tu vida. Pero nosotros nunca le hemos dicho al Señor, abre esa agenda y ¿qué es lo que tú tienes para mí? Hemos buscado otros caminos y otros senderos. ¿Por qué no buscar el camino del Señor? ¿Por qué se nos hace tan difícil buscar a Dios? Y es lo que te quiero decir en esta noche. Mira, hay algo que yo quiero que tú conozcas y es buscar la presencia de Dios. Debemos conocer más y más de Él. Amén. Job capítulo 28, versículo 28. Dice la palabra de Dios, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, que si yo no me aparto de la tártara o de la torta, ¿qué estoy siendo según ese versículo bíblico que ustedes están viendo en pantalla? Muy bien. ¿Soy qué? Lo contrario de la inteligencia es ¿qué? Ser bruto. O sea que si yo no me aparto del mal, ¿sigo siendo qué? Un bruto. Un necio. Y ¿sabes algo? La mejor manera para no caer en la tentación es no estar cerca de la tentación. Y aquellas personas que luchan de pronto con el alcoholismo, y uno dice, no, yo quiero ya no volver a tomar, pero se la pasan con el amigo borracho. Y pues el amigo borracho siempre le va a decir, ¿qué? ¿Vamos a hartar o qué? Camine y vamos allí y tal cosa. Pues claro, usted va a caer cada vez más en la tentación. Aquel que lucha con la pornografía, aquel que lucha con diferentes cosas, si no cierra sus redes sociales, va a hacerlo caer en algún momento. Y es por eso que no podemos estar cerca de la tártara. Porque tengo ganas de esa tarta, pero si yo hago la mano así y si estoy lejos, no caigo. No es así. Entonces hay algo especial que nos recomienda la palabra, es huir de la tentación o apartarnos de la tentación. Apártate de eso, ¿ok? Si tú eres una persona que sufre de celos, no veas novelas. Porque siempre vas a ver el esposo que le es infiel con la secretaria y uno dice, mi marido, ¿qué estará haciendo en este momento? ¿Sí? Y te llenas de argumentos y pensamientos constantemente. Es porque estás cerca de esa tártara. Dios quiere algo bueno para ti. El Señor quiere que tú comas de ese ponqué. Pero sepamos, mira, esa es la santidad. Cuando tú vives en santidad, puedes disfrutar de ese ponqué con paz, no con miedo. ¿Ustedes qué creen que sentían esos niños cuando metían el dedo? Miedo, como que, ¿será? Pero si lo otro lo hace, yo también lo hago. Y desgraciadamente así somos en este mundo. Lo que hace las demás personas, nosotros lo repetimos, porque creemos que está bien. Y uno dice, no, pues si otro lo hace, yo también lo hago. Si otro dice groserías en mi casa, pues yo también. Si otro está fumando, pues yo también lo hago. Y ese es el problema de nosotros, que nos dejamos guiar por lo que hacen las diferentes personas. Mire, ¿sabes algo? Esta iglesia se llama Iglesia Gracia, ¿un qué? Un lugar diferente. Y si es un lugar diferente es porque tiene ¿qué? Gente diferente. Y porque amamos un Dios diferente a todo el mundo. O a ti te gusta hacer lo que otros hacen. Y ese es el problema de muchos jóvenes. Entonces se visten así. Yo veo cómo se visten así en redes sociales. Entonces yo también voy a copiar lo mismo. Y estamos haciendo lo mismo que la tártara. Otros meten el dedo y yo también quiero participar de eso. Pero ¿sabes algo? Te estás perdiendo de algo maravilloso que Dios tiene para tu vida. Y es que disfrutar de la santidad es algo que puede cambiar el corazón del hombre. Uno, cuando les dije entren en santidad, uno lo que se imagina es un monje con una túnica blanca, ¿sí? Y no, eso no es santidad. La santidad es vivir en una completa libertad. Y
y una libertad sana, una libertad en la cual no le debas nada a nadie. Siempre he colocado este ejemplo. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted estudiaba en el colegio y usted no hizo la tarea. Y llegaba al salón de clases y la profesora dice, voy a revisar la tarea. ¿Qué sentía usted? Uy, un frío por todo su cuerpo, ¿no? O llegaba la profesora y nadie había dicho nada y ojalá que no vayan a decir nada. Y no faltaba el sapo, el lambón. Y la profesora va a revisar la tarea y uno... Y sabes, es porque andamos en las tinieblas y hacemos las cosas mal. Así es cuando uno anda en pecado. Siempre va a andar con un miedo constante. ¿Qué opinará Dios de mi vida en este instante? ¿Qué opinará si yo sigo caminando en esa manera? Pero cuando usted hace las cosas bien, usted estudió toda la noche, se preparó, hizo la mejor tarea. Ay, llega al salón, ¿qué? Relajado. Voy a revisar la tarea, revísela. Y usted se la coloca ahí delante de la profesora, es el primero que está ahí. ¿Por qué? Porque siente una paz. Eso es lo bueno que es caminar en la santidad, pero todos ven ir a la iglesia como algo malo. Todos ven al Señor como el Señor no quiere que yo viva feliz. Y tenemos un mal concepto de felicidad. Creemos que la felicidad es tomar, creemos que la felicidad es acostarme con una y otra persona, pero ¿sabes algo? Eso es lo que produce, es una felicidad pequeña, pero un vacío grande durante mucho tiempo en tu vida, en el cual vas a sentir tristeza y no te vas a hallar, no sabes para dónde coger, si para allí o para allá. Y muchas personas en este momento están pensando en matarse o en suicidarse porque no encuentran una salida para sus vidas. Yo puedo decir algo, mire, yo no puedo tener dinero, pero tengo a Dios que es el que me da la paz y el que puede encontrar una plena felicidad. Amén. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos una convicción de lo que Él es. Tenemos un mal fundamento de lo que Cristo es. Tal vez la tradición nos ha enseñado que Cristo está en un lugar clavado en una cruz con la carita así. Y todos creemos que el cristiano tiene que vivir en esa manera. Y cuando usted se encuentre a alguien cristiano y lo vea amargado, dígale, Cristo no está en su vida. Porque esa es la plena realidad. Dios nos dice que debemos vivir en gozo. Debemos experimentar un Dios sobrenatural en medio de nuestras vidas. Y sabes, voy a colocar una imagen, ahí hay $1, creo que me la regalen ahí en la imagen. Y en Estados Unidos, en algunos bancos, colocan a una persona y le dan diferentes billetes reales, no falsos, para que esta persona investigue y mire muy bien en qué se compone el billete. Constantemente le están pasando el dinero real para que él conozca cuál es el billete verdadero. Y así cuando le pasen un billete falso, automáticamente reconozca cuál es el falso. Y muchos dicen, pastor, yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Ese es el problema de no tener un conocimiento pleno de Dios. Cuando yo conozco a Dios, puedo identificar cualquier falsedad. Y es donde nosotros tenemos que empezar a investigar en qué se compone ese billete, de qué se compone Jesús. Como hablaba el día del evento, muchos decimos que conocemos a Jesús, pero ni siquiera conocimos cuál fue su historia. Cómo nació, cómo se desplazó, cuáles fueron sus hermanos, cómo se llamaba a sus 12 discípulos, cuál fue el sermón del monte, qué se refirió el Señor Jesús, cuántas parábolas hizo, cuántos milagros hizo. No conocemos nada de Jesús, pero decimos, no, yo pastor ya lo he hecho todo, he ayunado, he orado, pero no has conocido a Dios. Eso lo que hiciste fue un ritual que no vale absolutamente para nada. Si esta iglesia fuera de rituales, yo le diría, véngase acá y azótese para que el Señor le perdone. No consiste en rituales, consiste en conocer un Dios grande y verdadero, que sí puede transformar y hacer milagros. Y Él está así. El problema es que nosotros no queremos buscarlo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Eclesiastés 7, 19. Dice la palabra de Dios, la sabiduría fortalece ¿a quién? Al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Así que la palabra de Dios, como habíamos leído antes, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahí tal vez tenemos un mal concepto de lo que es temor. ¿Para usted qué es temor? Tengo temor. ¿A qué se refiere? ¿Ah? Tener miedo, ¿sí? ¿Qué más? Temor. Angustia. ¿Y si ven el mal concepto que tenemos de Dios? Respeto también se puede tomar, pero les puedo decir algo, ese no es un buen concepto de Dios. Y ese no es el temor de Dios. Porque también la palabra me dice, témanle
al enemigo. ¿Cómo así? O le temo a Dios o le temo al diablo. O sea que creemos que Dios está ahí y si usted no hace las cosas bien, ¡tome! Le pega. O le cae un rayo o lo estrella un carro. Y ese no es el temor de Dios. ¿Sabes qué? Te voy a dar una definición totalmente diferente. ¿Es un miedo? Sí, pero de salirme de la presencia de Dios. No me quiero alejar de Dios. Y ese debe ser el temor. El temor es que Dios está con nosotros y lo que debemos tener miedo es de alejarnos de Él, porque Él está con nosotros y quiere estar en nosotros en medio de nuestras vidas. Amén. ¿Entendimos el concepto de temor? Lo vuelvo a repetir porque están distraídos. El temor es tener miedo de alejarme de la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué te hago esa definición bien? Porque muchos, en el momento que pecamos, ¿qué es lo primero que hacemos? No volvemos a la iglesia. O sea, no estás teniendo temor de Dios. ¿Y sabes? La iglesia, ¿para quién se hizo? ¿Para quiénes? Ok. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? Levante la mano. Todos fallamos, ¿cierto? Todos cometimos errores. Entonces, ¿la iglesia para quién es? Para gente que necesita de su ayuda. Gente que necesita del poder y del conocimiento de Dios. Por eso yo te invito a algo. Por más que tú peques, por más de que te alejes, digas, Señor, cometí un acto en el cual tú no me vas a perdonar, sigue viniendo a la iglesia. ¿Por qué, pastor? Luego Dios no quiere santos, sí, pero Él viene a transformar a aquellos que están quebrantados de corazón. Él quiere sanar a los enfermos. Y tal vez tú seas una persona débil, que caigas constantemente en ese pastel. Hay muchos que conocen su debilidad y constantemente caen. Constantemente caemos. Pero ¿sabes algo? Si tú no te alejas de Dios, el conocimiento te va a hacer fuerte. Vamos a volver a leer el versículo. Dice Eclesiastés 7:19. La sabiduría, lo que ustedes están escuchando en este lugar, fortalece ¿a quién? Al sabio, más que 10 poderosos que hayan en una ciudad. O sea que el conocimiento de la palabra y el escuchar de la palabra me fortalece. Eso es lo bueno de venir a la iglesia. Eso es lo bueno de escuchar una alabanza. Eso es lo bueno de escuchar una predicación. Que tú te fortaleces. Amén. Yo sé que muchos que han venido a este lugar han cambiado aún su manera de ver las cosas. Yo me paraba en algún momento de mi vida y me paré en la parte de atrás de la iglesia en la cual estaba asistiendo y veía un poco de personas levantando los brazos y saltando. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿a qué hora llegué donde toda esta parranda de locos? Yo no me imaginaba estar allá saltando ni alabando a Dios. ¿En qué momento? Y ahí es donde Dios sí ha hecho algo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ha avanzado la palabra de Dios. Por eso yo te recomiendo, ven a la iglesia. No te alejes de ella. Porque cuando tú vienes, tu espíritu es edificado y te fortaleces cada vez más. Mira, yo entiendo que muchas personas aquí nos da pereza leer la Biblia. No son los mejores creyentes. Tal vez nos dé pereza orar. Pero ¿sabes algo? Cuando vas haciendo algo con disciplina, te va colocando esa pasión en tu corazón para poderlo llegar a hacer. Amén. Por eso, hay algo que sufrimos en medio de este tiempo y quiero colocar una imagen. Y esa palabra se define como procrastinar o procrastinación. ¿Qué quiere decir? Es como cuando nos sentamos al computador y tenemos que hacer un trabajo y no sabemos ni qué empezar a hacer. Si ver el Facebook o si ver el WhatsApp y nunca concluimos nada en nuestra vida. ¿Hay alguien que sufre en este lugar de eso? Yo era de las personas que sufría eso. Voy a ir a hacer tal cosa y apareció un pajarito, ay, tan bonito el pajarito, ¿sí? Y me quedaba ahí y se me perdí, pasaron las horas y yo no hice eso, ay, ya no lo hago porque ya pasó el tiempo. Y nunca hacíamos nada. Y muchos se han propuesto leer la Biblia o tener disciplinas espirituales, pero hay algo que los está distrayendo y ese es el problema de procrastinar en diferentes áreas. Cuando no somos ordenados en nuestra vida, ese es el problema, no tenemos tiempo para la intimidad con Dios, ni tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo le decía a los discípulos que vienen a este lugar que constantemente, al menos un versículo, nos aprendamos en la semana. Y los cogí y los corché en algún momento. Les decía, bueno, Jason, salude a fulanito con un versículo. ¿Sí? Y les decía que no sea el Salmo 91, ni el Salmo 23, ni Juan 14:6, ni Juan 3:16. ¿Sí? Porque esos son los que más, la vieja confiable, ¿no?
Y no sabemos esos versículos, pero tal vez dirán unos, uy, pastor, yo no me sé ni uno. Ahí está el problema. Que debemos conocer a Dios para que podamos confiar en Él. Si yo no conozco a alguien, ¿cómo confío en Él? Les voy a colocar un ejemplo. Jason hace poco está aquí en nuestra iglesia, gracias al Señor, el Señor tocó su corazón. ¿Ok? Y poco a poco vamos a irlo conociendo. Yo no puedo decir que conozco plenamente a Jason, lo distingo. Sé su nombre y viene a este lugar. Así como ya muchos, yo puedo decir, ay, conozco a Olguita, conozco a todos los que están aquí porque he visto sus momentos de quebranto, he visto sus momentos de salud, sus momentos de carácter, los he conocido. Inclusive he visitado su casa y sé cómo viven. Y entonces yo puedo decirle, Olguita, ¿sabes qué? Yo puedo confiar en ti, te puedo dar las llaves de mi apartamento porque me voy a ir a unas vacaciones. Sé quién eres tú. Amén. Pero sé quién eres, ¿sí? Y de pronto, a muchas personas que acabamos de distinguir, no podemos tener la misma confianza. Sí, lo valoramos, pero yo no puedo descansar en Él. Cuando yo no conozco a Jesús, ¿cómo puedo descansar mis problemas en Él? Yo le puedo decir, Señor, no tengo para pagar mi arriendo, confío en ti. Y termina usted la oración, inmediatamente está llamando, ¿cómo es el número del gota a gota? Venga. Y esa es la confianza que tenemos, pero decimos ser creyentes. Entonces estamos negando realmente una confianza poderosa en la cual Dios nos dice, vengan, descansen en mí, que yo sí puedo hacer hartas cosas, pero deben conocerme. Es importante el conocimiento, dejamos de procrastinar. Por eso les voy a dar unos tips de aprendizaje. ¿Los quieren aprender? Tips de aprendizaje. El primer punto es: cambia tu manera de ver la Biblia, la iglesia, los pastores y los líderes. La primera cosa que nosotros debemos hacer para poder aprender de la palabra de Dios es cambiar el sentido de lo que percibimos en la parte religiosa. Uno ve la Biblia como ese libro, es un monstruo, ¿sí? Como que el libro aburrido, como la iglesia aburrida, el pastor aburrido. Y uno dice, no, yo no quiero eso. Y algo dentro de mí dice, es mejor quedarme en casa, ahorita con esta lluvia, tomándome un chocolate bien frío que ir a la iglesia. Porque sé que me voy a dormir o sé que me voy a aburrir en ese lugar. Y es el problema por lo cual no nos gusta leer la Biblia. Y ¿sabes algo? Yo era una de esas personas que yo leía y abría la Biblia y decía, oh, vosotros que tienen concupiscencias. Y uno, ¿qué es esa vaina? ¿Sí? Pero ¿sabes algo? Cuando me empecé a interesar por la palabra de Dios, mira, gracias a Dios, hoy en día tenemos muchísimas traducciones. Y traducciones en las cuales hay lenguaje actual. Cuando tú oras, cuando tú lees la Reina Valera, que es el libro que de pronto muchos tienen en casa, van a encontrar la palabra concupiscencias. ¿Qué es eso, pastor? En otras traducciones dice malos pensamientos. Ah, ahora sí entendí. El problema está en nosotros, en no querer buscar. Hay una herramienta fabulosa que se llama Google. ¿Qué significa tal cosa? Y es porque nosotros no hemos querido buscar ni aprender de la Biblia. Es porque no nos nace. Tiene que cambiar el concepto y tienes que cambiar el chip de cómo ves tú la iglesia. Y ahora te digo algo, cuando vayas a la iglesia, imagínate que este es el templo de Dios. No es la iglesia, no es Iglesia Gracia, es el templo de Dios. ¿Qué puede haber en el templo de Dios? Imagínense la casa de Dios, ¿ok? Una casa en la cual hay una sala. ¿La sala se hizo para qué? Para descansar. Hay un comedor, ¿y el comedor se hizo para qué? Para comer. Hay una nevera, hay todo eso. El problema es que nosotros vemos el templo como algo que es religioso, rústico, pero el Señor quiere que tú imagines esto como la casa del Señor, donde el Señor te viene a atender a ti. Tú estás ahí en una sala, no estás en una silla de plástico en este momento, estás sentado en la sala y el Señor te está trayendo comida. Y tú te estás alimentando y dices, ay Señor, sí, necesitaba esto. Muchos venían con su maleta y el Señor se las está quitando y está quitando esa chaqueta que traías cargada y te dice, descansa en mi palabra. Es la manera en que nosotros, cuando estamos en la alabanza y en la adoración, nos estamos gozando con Él. ¿Sabes qué? Yo me imagino cuando yo alabo a Dios, a Jesús danzando. Y eso fue una visión que recibí un día que estaba en la intimidad. Yo dije, Señor, y empecé a adorar al Señor, levanté mis brazos en alto y
y le dice, Señor, muéstrame una visión. Y aparecía Jesús danzando con sus ángeles. Y yo, uy, no, Señor, yo no quiero danzar así. Y me empezó a mover los pies. Y yo, no, Señor, yo no quiero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos argumentados de que Dios es un Dios recto, que Él no le gusta nada, que Él es bravo, que Él es... No, así no es Jesús. Jesús todo el tiempo está alegre y Él se duele solamente cuando pierde un alma. Cuando pierde a alguien. Él se duele porque a todos nos ama. Por eso debemos cambiar la perspectiva de lo que es la iglesia. Imagínate un mundo espiritual y una casa del Señor en la cual tú puedas disfrutar y deleitarte. Ahora, ve este libro como el consejo y su voz. Cuando tú abras este libro, imagínate a Jesús que hablándote directamente. Cuando tú cambias ese concepto, uno dice, ahora sí, deseo su palabra. Muchas personas dicen, pastor, yo quiero que Dios me hable. ¿Cómo se llama esto? La palabra de Dios. Ay, pero no quiero leer, pastor, no me gusta leer. Pero no queremos hacer, no queremos avanzar. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que nos gobierna y se llama la pereza. Y la pereza es la madre ¿de qué? Bueno, se lo dijo. Ok, segundo punto. Saca una hora y un lugar diario de aprendizaje. Ok. Cuando tenemos disciplinas, establecemos un horario. Muchos se van a trabajar ¿a qué horas? A las 5 de la mañana, 6 de la mañana salen. ¿Y tienen qué? Un horario. Y lo hacen para las cosas ¿de qué? Del mundo. ¿Por qué no hacerlo para Dios? ¿Por qué no dices en medio del día, yo voy a colocar un instante, un momento, una hora para poderme encontrar con Él? Y sabes algo, cuando tú le dices a Dios, yo me voy a encontrar contigo a las 6 de la tarde, en esa habitación, ¿sabes quién está ahí en primera hora? El Espíritu Santo, esperando para hablar contigo. Pero el problema es que siempre hemos escuchado esto, de que debemos de ir a la intimidad, pero no lo hacemos. Así que rompe con esa pereza el día de hoy y dile, Señor Jesús, de ahora en adelante voy a sacar un momento, un tiempo para orar contigo. Pastor, ¿cómo oro? ¿1 hora, 2 horas? No, solamente te pido que lo hagas, hazlo por 5 minutos y empieza a experimentarlo. Y que esos 5 minutos sean lo más sincero posible que tú puedas expresarle al Señor. Pastor, ¿hay alguna oración que usted nos pueda dar? Ninguna. Así como usted habla con la vecina, como usted habla con el que está en su trabajo, hable así de la misma manera con Dios. Pero sea lo más sincero posible. Y cuando tú lo empiezas a hacer en un horario y en un lugar donde nadie te moleste, la palabra de Dios dice que entra al aposento. Y una vez tú entres a tu cuarto, cierra la puerta. Y cuando estés ahí en lo secreto, dice, Dios te exaltará ¿en dónde? En público después. ¿Y cuántos quieren que Dios los exalte en público? Todos en este lugar. Amén. Todos en este lugar queremos que Dios nos levante y que no seamos los mismos de antes. Que seamos personas completamente diferentes, pero todo consiste en la intimidad. Todo funciona ahí. Amén. Es el deleite de Dios en la intimidad. Tal vez antes teníamos un concepto en las iglesias que para buscar a Dios teníamos que estar así, con la Biblia debajo del brazo. Y con falda larga y con diferentes cosas. Pero Dios se cansó de eso. Dios no le gusta la religiosidad. Dios anhela corazones sinceros. Dice, un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Él desea que tú vayas a la habitación y le digas, Señor, estoy cansado, estoy agotado, Dios. Necesito de tus fuerzas. ¿Y sabes algo? Hay ángeles que tienen funciones y no los hemos ni siquiera llamado, no conocemos ni siquiera el mundo espiritual. Te voy a dar una revelación. En el momento que Jesús, en Lucas capítulo 22, verso 44, dice que Él estaba tan atormentado y angustiado que sudaba gotas de sangre. Y dice que el Padre le envió un ángel a Él para fortalecerle. O sea que hay ángeles que están para fortalecer la vida de las personas y no lo hemos pedido. Hay ángeles de alegría, hay ángeles de sanidad, hay ángeles que tienen funciones especiales, pero nosotros no ponemos a funcionar el reino de los cielos. Simplemente que es Dios y ya. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen una función diferente en medio de nuestras vidas, pero no queremos buscarla. Amén. Tercer tip. Comienza por el libro de Proverbios. Pastor, ¿por qué por Proverbios y no por Juan? En algún momento de nuestras vidas, en muchas iglesias se recomendaba iniciar a leer por el libro de Juan. Pero yo recomiendo iniciar a leer por el libro de Proverbios. ¿Por qué, pastor?
Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y en qué consiste Proverbios? En sabiduría. Es un manual. Pero el problema es que nosotros esperamos estrellarnos para después buscar el manual. ¿Por qué no comienzas a leer el manual desde ahora para que hagas las cosas bien? Y ese es el problema de todo colombiano. Compra un electrodoméstico y viene desarmado, ¿no? Y uno dice, lo saca y es, venga, que esa vaina es así. Y uno empieza ahí a meterle destornillador y todo eso. Y le sobran tornillos. Y uno dice, esto será para repuestos. Y lo que hace es meterlo en la caja. Y no veo las instrucciones del control. Usted dice, ¿cuál es el botón? ¿Cuál es? Espiche ahí el rojito. Y usted dice, pum, ya aprendió. Y empieza a funcionarlo en esa manera. Pero cuando se bloquea algo, ¿a dónde usted va a recurrir? ¿Dónde dejó el manual? No, yo lo metí en la cajita ahí encima de la nevera. Y no está ahí. ¿Ahora qué hacemos? Pague servicio técnico. Y así es nuestra vida. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios no leemos el manual, sino esperamos estrellarnos primero y después recurrir a la Biblia. Por eso Proverbios se constituye en un manual que te va a servir para todos los días. ¿Sabes algo? ¿Cuántos proverbios hay? 31. ¿Ok? Y así que tú puedes leer un proverbio por el día en el cual estés. ¿O ya cómo estamos? 22. Lee hoy Proverbios 22. Pastor, ¿cómo lo debo leer? Léalo. Tal vez no vas a entender muchas cosas, pero lo que entiendas y el versículo que entiendas, sácalo aparte y medítalo. Ya, medítalo durante todo el día. Eso es lo que recomienda la Biblia. Dice, medita la palabra de día y de noche, entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso es la Biblia y lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hay una palabra que quiero colocar grande en la pantalla y se llama intimidad. Dios nos está llamando en medio de estos tiempos a buscarlo en la intimidad. No solamente quiere comunión, lo que estamos haciendo aquí usted y yo se llama comunión. Pero uno dice, ya con eso tengo. No, lo que Dios desea es buscar la intimidad. Porque ahí es donde se ve un propósito realmente de cada uno de nosotros de buscarlo. Amén. Elija un cuarto de su casa. Mira, yo tengo en mi casa el cuarto de ropa. Ese es mi lugar de intimidad con Dios. Y me postro delante de Él. ¿Y cómo es, pastor? Primero hay que orar, darle gracias, alabarlo. Dios es incomprensible. Muchas veces yo llego a ese lugar y me quedo callado y Dios solamente habla. Muchas veces llego a ese lugar y Dios me permite adorarlo. Otros momentos a leer la palabra. Dios no es un Dios de estrategias o de alguna estructura. Dios no es Dios de estructuras. Amén. Por eso quiero que tú entiendas ese concepto. Tercer y último punto. Dominio propio. ¿Ok? Y el dominio propio es decirle, cuando tenemos un conocimiento, cuando yo amo a Dios, cuando entiendo quién es Jesús, va a haber un poder sobre mí para poder decir no. Va a haber un freno de ese caballo que va con todo hacia el pecado y dice no. Y hay personas que no han sabido decir no. Yo sé que muchos luchan con eso. ¿Quiero una cervecita? Ay, es que estoy tomando pastillas. Y no son capaces de decir no. No, porque yo ya salí de eso. Ya no quiero caer en eso. ¿Vamos a fornicar? Y tú empiezas a dudar. Porque es lo que desea nuestra carne. Pero cuando tú haces las cosas para Dios, mire, yo te aseguro que tu vida va a tener una vida de abundancia. Amén. Añade a tu vida en Cristo el dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra, al conocimiento, ¿qué hay que agregarle? Dominio propio. ¿Sí ven cómo va conectada la palabra? Conocemos a Cristo, conocemos a Dios, y entonces hay que añadirle a ese conocimiento algo que se llama el dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Se lo voy a colocar más fácil en un ejemplo. ¿Ok? Ahí está el pastel. Y usted ve ese pastel y no se angustia, porque usted conoce que Dios le va a dar ese pastel. No me angustio, ahí está, que otros lo prueben. ¿Sí? No importa que otros metan el dedo antes, yo no me angustio. Y usted está ahí. Eso se llama tener ¿qué? Dominio propio. Negarse a sí mismo. Y usted es una persona grosera, entonces ¿qué va a hacer? No debo decir esto, no debo pensar esto, yo quiero matarlo, pero no voy a hacerlo. Señor, cambia mi pensamiento y cambia mis palabras.
quiero insultarlo, pero no debo hacerlo. La palabra de Dios dice que no debo de hacerlo. Y entonces usted tiene dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Ahí está el postre. Usted dice, no, todavía no. La persona me dijo que todavía no. Paciencia. Yo voy a comer de ese postre, pero voy a esperar. Pero muchos ven ese postre y se le hace agua a la boca. Y usted dice, no, yo quiero cogerlo. Y no tenemos paciencia. A la paciencia hay que añadirle ¿qué? Piedad, ¿ok? Y piedad es compasión también, ¿ok? Para hacer las cosas buenas. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo más maravilloso que me encanta de ese versículo es que dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De poder qué? De poder hacer las cosas. Amén. Eso es un poder que antes yo no podía hacerlo, ahora lo puedo hacer. ¿Ok? Yo era la persona más grosera, vengo de una familia santandereana, y en mi casa pues siempre hablaban con groserías y eso, y la cultura nos enseñó así. Y en la universidad, usted sabe cómo se tratan los muchachos. Pero cuando empecé a andar en la iglesia, tuve que tener dominio propio y decir, yo no puedo decir esto. Uy, yo no voy a ser capaz de cambiar mis groserías. El problema es asumir ese pensamiento, y cuando usted lo asume, yo no puedo dejar esto o aquello, yo no puedo dejar la pornografía, yo no puedo dejar el vicio, yo no puedo dejar esto o aquello. Cuando usted asume ese pensamiento, no hace nada. Usted sí puede, porque Dios nos dio poder. Es el poder para cambiar, amén, pero debo conocerlo. Dominio propio es lo que necesitamos. Hebreos capítulo 24 versículo 25, dice la palabra: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Ok? Y hay algo, y es que el dominio propio tiene enemigos, ¿sí? Usted va a perder amigos a causa de su dominio propio. Yo perdí muchas amistades a causa de mi dominio propio. Todos los jueves yo me iba a tomar. Estando en la universidad, tomaba con ellos, y en el momento que me tocó decir no, ¿qué creen que hicieron mis amigos? Se apartaron de mí. Y usted va a perder muchas amistades de pronto por su cambio. Va a haber gente en la familia que lo recrimina a usted porque cree en Cristo. Pero cuando usted toma la decisión, mire, el Señor lo está respaldando. Y el Señor quiere ver algo muy bueno, que es, primero lo colocaste a Él, por encima de todas las cosas. Amén. Y es por eso que la palabra acerca de la santidad va a hacer que muchos van a disertar. Muchos quieren escuchar en las iglesias que les aprueben el pecado. Muchos dicen, pastor, ¿usted qué le parece? Yo estoy con unos amigos, pero una cerveza no está mal, ¿cierto, pastor? La gente siempre me pregunta eso. Pero en su fondo y en su corazón sabe la respuesta. ¿O no es así? Cuando usted está haciendo algo malo, usted dice, la estoy embarrando. Y es porque el Espíritu Santo le habla a usted. Pero el problema es que nosotros queremos que otros nos acepten la condición que nosotros tenemos. Y no es así. Dios quiere que cambiemos ese pensamiento. Y cierro con esta última diapositiva. Dice, Dios nos ha dado a través de su Espíritu un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si permanecemos en Él, se me cortó la diapositiva ahí. Dice, ¿cuántos están dormidos? Digan amén. Si permanecemos en Él, estas tres cosas nos llenarán y podremos servirle como a Él le agrada. Amén. Así que debemos tener tres cosas en medio de esta noche, y yo no quiero que te vayas con Él. Debemos conocer a Dios. Coloca toda tu actitud para conocer a Dios. Que llega a tu casa y trata de tener un tiempo, un momento para escudriñar la Biblia. Si tú no entiendes la Biblia, mira, llámanos y yo te la explico con mucho amor. Hay discípulos de acá que me dicen, pastor, no entiendo este versículo, y me mandan el pantallazo. Y yo le digo, mira, esto significa esto y esto y aquello. Y qué bueno que estemos buscando la Biblia. ¿Y sabes algo? Yo te reto a algo. En vez de uno compartir memes, en vez de colocar diferentes cosas en las redes sociales, ¿por qué no compartes una palabra a diario? ¿Por qué no lo haces y dices, mira, esto Dios me habló? Y tómate una selfie con esa palabra o alguna cosa. Y declárale al mundo que tú crees en Cristo. Pero sabes,
a veces dedicamos más tiempo a otras cosas que no nos conllevan. Yo veo que hay gente que hasta descarga memes en su celular y dice, tienen ese celular lleno de memes. Pero vaya, búsqueles una Biblia. Ay, no, pastor, no tengo espacio en el celular. Y así somos. Porque conocemos más las diferentes cosas. Mira, hay personas que pueden pasar en Facebook 2, 4 horas, 6 horas y pasa el tiempo. Pero ¿con Dios qué? Pero si le reclamamos a Dios, y Dios, ¿por qué tú no has hecho esto? Dios, ¿por qué tal cosa? Y nos ponemos bravos con Dios. Dios está ahí, siempre, dispuesto a escuchar su voz. Dios está dispuesto para darle conocimiento. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos con conocimiento. Por eso cualquier viento de doctrina nos sirve. Por eso te dicen a ti, te invitan a una iglesia, venga que le vayan a dar profecía. Y usted ahí feliz allá, ¿sí? Por eso es que cualquier persona nos puede desviar. Eso no vaya a la iglesia, que eso los pastores roban. ¿Ah, sí? Bueno. Y usted va, ay, porque no tiene conocimiento de Dios. Tienes que tener ese conocimiento pleno. Y mire, yo te aseguro, cuando conozcas a Jesús, tu vida va a cambiar un 100%. Amén. Pero tiene que salir de nosotros esa disciplina. Así como cuando no nos va a gustar al principio cuando nuestra mamá nos decía, báñese los dientes, ya se lavó los dientes, ay no mamá, ya se bañó los dientes, y hoy lo haces como, automáticamente, no es así, o te sientes mal de tener los dientes sucios, bueno hay algunos cochinos, no mentira, pero no creo que tú te sientas bien sin bañarte los dientes durante el día, ¿sí? Así se debe constituir la palabra de Dios, que tú salgas de tu casa y digas, hoy no oré, me siento desnudo. Hoy no busqué la presencia de Dios, me siento mal. Tiene que haber una plena dependencia de Dios, pero hay personas que pasan el día a día y se acuerdan, es el domingo que hay culto. Ay, yo voy a ir a la iglesia, pero en toda la semana tú estuviste sin bañarte de la presencia de Dios. Amén. Dele